por favor, no hagan bulla. Amamos este set de Respírate, pero es precisamente porque es tan orgánico, es tan nosotras, es tan real. Es que esas somos, mamás, esposas, pulpos, cocineras, profesoras, enfermeras. Total. Eso es ser mamá, eso es ser esposa, eso es ser mujer. Y esa es la imagen con la que Dios nos creó, capaces. Y ese es el diseño de Dios. Así es, estamos capacitadas para les todo guste esto. o no les guste. Yo no sé si voy a poner esto, pero hay algunas que no les gusta. Otro tema para cortar. Hay verdades que evitamos porque nos incomodan. Y silencios que sostenemos porque no sabemos cómo enfrentarlos. Esta es una temporada para mujeres que quieren respirar verdad. No venimos a decirte quién debes ser. Venimos a recordarte que puedes elegir. Elegir con intención. Elegir con honestidad. Elegir crecer. Respira, estás en casa. Vean, yo no sé si ustedes descansaron, se quedaron sentadas como yo. Yo no me he movido de esta silla porque es que yo necesito que Paola siga con esa historia. Yo necesito que ella desmenuce mejor este tema y que además también me deja mirar mi puntico ahí, porque es que la imagen es una cosa maravillosa. Profunda. Nos quedamos aquí en el set para grabarles este es el cuarto episodio, ¿no? Sí. El cuarto episodio, bienvenidas. Sé que las tuvimos ahí con las ganas de saber más, con la expectativa durante una semana, pero aquí estamos. No sabemos en qué día estás dándole play a este episodio, pero ya saben que los miércoles a las 8 de la mañana, todos los miércoles cada 8 días, estamos ahí ya con el episodio listico. Ahora sí, Pau, por favor, empieza que estoy que me doy cuenta de más. Yo tengo un anhelo profundo y siento que lo que hablábamos del propósito a mí se me ha convertido en una carga santa, como decimos, en ese deseo divino de poder liberar de la prisión a tantas mujeres que tal vez están en esa prisión que yo estuve. Porque, como tú decías, es drenante, es agotador, es esclavizante y está en total separación de lo que es Dios, de esa paz y esa libertad que es Él, esa plenitud. Y por eso creo que nos alargamos un poco en el episodio pasado y es porque yo intento darle contexto a todas esas mujeres que están intentando salir de allí pero que no entienden por qué no pueden y por qué la culpa y la vergüenza nos aleja tanto realmente de poder llegar a abrazar esa verdad que parece ser muy difícil de abrazar, pero no lo es. Porque es que reconocer eso es un poco tedioso, ¿no? Pero sabes, es precisamente desde allí, desde la historia que estoy contando, porque a mí se me hacía mucho más difícil reconocerla porque me sentía culpable de eso, y en realidad no era culpable, era víctima. Era víctima de todo lo que en el camino de crecer en esos dos mundos paralelos. Si no tienes la primera parte de la historia, tienes que ir al episodio pasado, porque voy a retomar desde aquí. Entonces, mira, tú te alcanzas a imaginar lo difícil que era para mí crecer construyendo una identidad sana a partir de esos dos referentes. Aparte de que todo esto que yo traía, porque eran muchos los momentos que pasaba con esta familia, porque mi papá trabajaba con ellos, pero aparte era la niña de ellos, yo, porque tenían solo hombres. Entonces, me cuidaban, me mimaban, todo. Entonces, cuando yo venía ya a mi realidad, a mi vida real, lo que sucedía era que yo era señalada, separada, bulimeada, creo yo. ¡Hija! ¡No! ¡Allá, mi amor! Tenemos una nueva invitada. Otra nueva invitada en Respírate. Mis amores, ¿se pueden esperar allá, mi amor? Gracias. Estas somos. Y no lo vamos a cortar. No. ¿Qué tal? Son los invitados especiales. Así es. Era tan complejo para mí poder encajar en la realidad de ellas, porque todo lo que vivían ellas en ese momento era un panorama completamente distinto al mío, y me formé como una niña en una cajita de cristal. Mi papá
vio en eso la oportunidad de poderme proteger, de poderme cuidar, de poderme amar a la manera que él pensaba que se amaba, porque también me entregó desde sus carencias. Claro. Entonces él no construyó una identidad interna, sino una identidad externa. O sea, él quiso hacer lo que no hicieron con él en ti. Lo que no pudo tener sus hermanas, lo que no pudo tener sus otras niñas, sus otras sobrinas. De hecho, mi papi lo amo tanto porque él se impuso un rol, no solo conmigo, sino con todas mis primas. Él ubicó una figura paternal para todas mis primas, para mis tías, para tanto. Yo observo hoy día que ha sido un hombre que ha hecho tanto con lo poco que tuvo, que hoy puedo verlo desde ese amor y desde esa sanidad. Y como dice Sigmund Freud, no traemos las experiencias pasadas para culpar, para juzgar, No. sino para entender por qué repetimos cosas. Y es que, perdón, Pau, pero es súper importante esto, reconocer el trauma, sanarlo, porque no solamente estamos sanando nosotras o ustedes, sino que ustedes están ayudando a que sus, digamos, mamás, papás, ¿Hacia atrás o hacia adelante? Sanen también. Totalmente. Romper patrones. Totalmente. Entonces, para el tema que estamos tratando, yo construí una imagen desde una ignorancia que creía sabiduría, mira todo lo que estamos hablando, Sí. desde algo que yo en sí misma no quería proyectar, pero que proyectaba porque me daba seguridad. Claro. En un mundo real donde yo me movía y veía, ay, yo no, esa pobreza me duele, yo no, eso no. Entonces usaba lo que tenía en este otro mundo paralelo. Yo soy bonita, pues nada, yo soy bonita, ¿cierto? Pero sentías tuyo ambas cosas, no sentías tuyo ninguna de las dos, o sentías tuyo lo que no era tuyo. Wow, bien profundo. Mira que hoy día en todos estos procesos de pensamiento interior que yo he podido permitirme hacer, que es liberador, es que la verdad es liberadora, he entendido que en ese entonces, mientras yo construía esa imagen, yo le llamaba seguridad, pero en realidad era un temor inmenso. Era tan grande el temor a sentir el dolor que me autoprotegí. Además de eso, obviamente, la imagen que proyectaba también era desde el rechazo. Es decir, construí una imagen no solo a partir de este mundo compartido, ¿sí?, con el que yo crecía, sino también del rechazo de las referentes que tenía como mujer alrededor. Entonces, mirar las realidades de todas mis mujeres, de todas las matronas que habían alrededor, y además mirar la de mi propia mamá, era decir, No quiero escojo, estar ahí. ¿cuál de las dos imágenes me resulta mejor? ¿Cierto? ¿Cuál me protege más o incluso cuál me permite ser más aceptado? Pero hoy, en todo ese proceso de que he venido hace 10, 12 años, es que puedo explicármelo de esta manera. Imagínate todos esos 30 y tantos años hacia atrás en prisión. En una prisión mental que te hace pensar que tu esencia no es, número uno. Porque hoy día puedo reconocer que todas esas habilidades y facultades vinieron conmigo. O sea, son parte de mi personalidad, pero que en algún momento se extraviaron intentando seguir otros moldes, no redescubriéndome a mí misma. O sea que posiblemente, aunque no hubieses estado en esta familia o en este entorno de la familia adinerada, de igual manera hubieras tenido esas habilidades que tienes ahora, que por mucho tiempo pensaste que era a raíz de tu entorno con la familia que te acogió. O sea, ibas a tener las mismas habilidades en tu entorno familiar de donde dices que, de donde eres, pues. Claro, porque yo entendí que los dones son irrevocables. Lo que Dios pone en ti como parte de su esencia y su imagen, Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone en cada una de su esencia, y cuando eso se pone al servicio de Él, inmediatamente, como decíamos, el ser interior se va a reflejar, O sea, ¡pum!, siempre va a querer hacer la reflejarse. explosión, sí. Pero ¿por quién está siendo iluminado?
Entonces ahí es donde vamos a avanzar, pero antes, esa fue la imagen que yo hoy descubro. Pero vos, por ejemplo, hiciste esto, te sentías más. O sea, te sentías... Mira, yo lo conceptualicé en los primeros episodios de Respírate, porque bueno, esto viene hace mucho rato, toda esta introspección. Yo lo conceptualicé en algún momento como sobreestima. Ujú. Sí, yo no sufrí de baja autoestima, no. Que puede ser el perfil de otra mujer. Yo creo que el mío. Ya vamos para allá. Aquí estoy así. Sí, yo construí una sobreestima, ¿por qué? Porque conté siempre con lo que muchos otros no contaron. Eso me hizo perder la empatía en algún momento, que es un rasgo y un carácter de Dios. Eso me hizo perder la misericordia. ¿Ves? Claro. El privilegio de poder contar con todas estas cosas en medio, o sea, era como una vida alterna, un avatar. Sí, lo que dijo mi esposo, un impostor que se la cree y que se le come el cuento y que para muchas cosas de la vida funciona, porque yo tengo una visión, te digo, o sea, yo no me amilano para nada, yo no dejo las cosas empezadas, o sea, son muchas fortalezas que si tú las analizas en sí mismas, son fortalezas que el mundo necesita y que compartirlas es vida, pero que cuando se quedan en ti, se vuelven simplemente caricias para el ego. Uy, sí. ¿Ah? Vale. Sí, señor. Decirlo y verbalizarlo hoy no me avergüenza, me jacto de esas debilidades en ese entonces, porque hoy día la mujer que habita este ser es una mujer que quiere ser iluminada por el amor de Dios. Es que no sé si lo sabían, pero en nuestras debilidades el Señor se fortalece. Es justo ahí. O sea, y eso es una delicia, uno poder sentir débil, uno poder expresarlo, porque en el caso de Pau, pues ella protegió esa imagen, nunca me imagino se quiso hacer ver débil, nunca me imagino quiso hacerse ver rendida. Como que no necesitaba nada, yo estaba lista y tranquila. Exactamente, y es una delicia, como lo decía ahora Pau, porque ya ella se siente liberada, porque ella ahora no siente ese peso, esa carga, y es una delicia saber que además de que te estás soltando eso, que estás soltando esa carga, además de eso también está el Señor fortaleciéndote, es fortaleciéndose en ti. O sea, exacto. O sea, la imagen real de Dios en ti es la que empieza a proyectar. Exacto. Ya no te proyectas tú, sino que dejas que ese rebote de luz sea el que se refleje y te muestre cuáles son esas otras luces, pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Cuál fue la imagen que tú te dedicaste? Uy. La mía fue la exterior, no sé, la tuya. No, pues, ¿cómo te parece que, a ver, ahora viéndolo así, yo veo que me puedo definir como que tuve baja autoestima, y entonces tapaba eso con una palabra que yo me etiqueté yo misma, ¿no? Claro, Yo dije, yo soy tímida. te definiste. Yo toda la vida me dije, soy tímida, yo toda la vida, bueno, pero les voy a contar pues un poquito de contexto, el por qué yo dije, no, yo soy tímida. Resulta que mi mamá, bueno, voy a contar esto con su permiso, obviamente. Recuerden, todo lo que traemos, estas experiencias que traemos aquí, son desde la sanidad. Sí, y han sido totalmente. previamente dialogadas, Sí, sí. expuestas con nuestras Familias. familias y todo por eso, porque han sido de procesos que nosotras hemos podido vivir, así que seguro, si tú escuchas vas a poder entrar en esos pasos. Sí, exactamente, no vamos a exponer a nadie sin su permiso. Bueno, entonces resulta que mi madre, ella hubo un tiempo en el que ella vivió desde la tristeza, desde la rabia, digamos que eso era lo que proyectaba, su ambiente en ese momento era pesado, y entonces a raíz de eso ella no tenía paciencia, tenía cero paciencia, cero tolerancia, y algo tan simple como el sentarse con tu hijo a hacer tareas, puede generar en tu hijo, y en ese caso me generó en mí ese temor, porque mi mamá, al no tener paciencia,
al no tener en ese momento amor, porque era carente de amor, ella me gritaba, ella proyectaba su dolor, su carencia. claro, y lamento mucho por mi mamá, pero me imagino que ella no tenía herramientas, no tenía herramientas para decir voy a un psicólogo, no conocía de Dios todavía, no tenía su amor, no tenía su verdad, entonces ella no sabía qué hacer y tenía un par de chinos, porque además a mí me tuvo a los 15 años, a mi hermano a los 17, que me imagino cansábamos y todo esto, ella en medio de su dolor, de su cosa, de su rol, De su realidad. de su realidad, ella expresaba su dolor a través de gritos, nos pegaba, que además en ese tiempo era muy normal, ¿no? O sea, ahora porque tenemos mucha información y hay muchas herramientas, pero bueno, antes nos daba y con gritos y todo, entonces... Mira, ella fue otra mujer que proyectó algo que posiblemente no quería. Y no quería. Lo exteriorizó. Y no quería porque ahora lo lamenta. Claro. Ahora claro. que conoce que esa luz ahora la refleja, que es Dios, ¿no? Y entonces ella, pues, claramente en este ambiente tan hostil y todo eso, generó en mí un temor a expresarme. Entonces yo crecí pensando siempre, diciéndome en mi mente, no vas a hablar. Claro. Pilas. Porque si te equivocas, pues claramente en un grupo de amigos nadie me va a gritar, nadie me va a pegar, pero yo decía, se burla, si estoy equivocada, qué pena, qué vergüenza. O sea, para mí, mi opinión iba a ser siempre la equivocada, o sea, no sabía, yo qué voy a opinar de esto si yo no sé, aunque supiera, yo no me sentía con esa seguridad. Entonces, ¿qué dije yo? No, pues Claudia, eres tímida. Eso generó un trauma. Sí, completamente. Y es que el trauma en sí mismo no es solamente una mala crianza o una mala acción, sino una parte que el niño pierde para conservar el vínculo con sus papás. Entonces, en ese momento tú sustraes de tu propio ser interior esa capacidad de abrirte al mundo de manera libre. Y mira que es curioso porque mi familia me recuerda, o sea, ellos me dicen que yo era una niña extrovertida. Sí, y es más, en los videos familiares, yo salgo en muchos videos familiares cantando con el palo de la escoba. O sea, yo soy cantando despeinada, salí a correr, en los videos se me ve así, y mucha familia me recuerda de esa manera. Pero me imagino de ese tiempo para acá, pues yo simplemente decidí callar, decidí guardarme mis opiniones. Anulé mis opiniones, para mí no. Entonces siempre me dije, no, Claudia, tú eres una persona tímida. Pero curiosamente hay muchas personas que seguramente están diciendo, ¿tímida dónde? Por eso, porque lo que proyectabas no era lo que había en tu interior. Y yo sentía, posiblemente, o sea, para mí romper el hielo en un grupo de personas era imposible. O sea, digamos, hacer esto antes era impensable. O sea, que era una inseguridad real. Por ejemplo, yo hago videos para redes desde hace algún tiempito, pero a mí nadie me veía, ni siquiera delante de mi esposo grababa. Ni historias, o sea, él no podía estar en el lugar donde yo estuviera grabando porque yo no era capaz, no me salía, me daba vergüenza. Y estar aquí con el esposo de Pau, con mi esposo que nos ha ayudado a grabar y todo esto, y sentirme segura, pues realmente es solamente Dios en mí, y es solamente Dios cumpliendo ese propósito en mi vida. Y ojo, lo que les conté de mi mamá, quiero que sepan que mi mamá, gracias a Dios, conoció de su amor, conoció de su verdad, y ella fue quien sembró esa semilla en mi corazón, y por eso es que yo desde pequeña le temo al Señor, conozco de su amor, aunque no fui practicante, digámoslo así, pero sí fue gracias a mi mamá que hoy Dios ha hecho florecer esa semilla. Mira cómo allí ese mismo canal que trae la mentira desde un reflejo de imagen interno moldeado por el entorno en ella, porque ella es otra víctima. Completamente. Es el mismo canal que Dios usa
para reflejar la luz real de Él a tu vida. Sí. Es maravilloso. O sea, Así eso es. es sobrenatural, porque lo mismo pasa con mi papá. Hoy día mi papá es mi líder espiritual, es esa persona que me modela todo el tiempo, un hombre completamente transformado por la luz y la verdad de Cristo. Ajá, exactamente. Ese mismo hombre que al inicio, en muchas de sus limitaciones, muchas de sus carencias, me hizo perder de esa verdad. Por eso es que es precisamente la pregunta que iniciamos. ¿Quién o qué refleja tu imagen? Exacto. Porque ese quién incluso tiene que dejar de ser tu papá y tu mamá. Ahí hay algo muy, muy claro, porque sé que muchas de las cosas que nos atrapan en eso es quedarnos culpando lo que no nos dieron. Exacto. Quedarnos en ese dolor que causó XY situación o historia que cada una tenga. Cómo salir de ahí y entender que esas limitaciones que ellos tienen, en comprenderlas, observarlas, verlas como las ve Dios, es darnos la oportunidad de no expectar algo que ellos no nos tienen por qué dar, Exactamente. porque no lo tienen para darlo. Eso lo entendí yo, y yo realmente no juzgo a mi mamá. Yo no la juzgo. Y de hecho, esto es una terapia para mí también. Estudiar esto con Pau, hacer este episodio, entrar dentro de ese corazón de esa niña que un día fue gritada, que un día fue golpeada, sanar también. Yo vengo claramente desde hace unos meses pues sanando, porque ya Dios hace parte de mi vida, porque es mi número uno en este momento y para siempre. Pero esto que estamos haciendo, este ejercicio, porque no solamente están sanando ustedes, no solamente se les está revelando a ustedes cosas, sino que a nosotras también desde este sillón, desde nuestras casas, estudiando los temas que vamos a exponer. Y yo veía que yo realmente no la juzgo, que realmente yo he sanado esa parte con ella. Y creo que empecé a sanar cuando me convertí en madre. Cuando yo me volví mamá, yo soy mamá desde los 21 años, y yo estaba todavía joven, y posiblemente hubiese podido escoger la vía de gritar a mi hijo, de golpear. No voy a decir que nunca lo hice, no voy a decir que desde el primer momento pues tuve una crianza respetuosa con él, pero sí empecé a caminar y a entender que no era la vía, que yo no podía repetir esos patrones, que yo no podía ser mi mamá en ese momento en la vida de mi hijo. Y también a comprender desde dónde lo hizo ella. Completamente. Yo ahora tengo esposo, tengo un hijo, y yo no me imagino viviendo la vida que mi mamá vivía en ese momento. Porque yo digo, impensable, qué tristeza, qué desespero para ella. Hizo tanto. Y con 15 años. Entonces, definitivamente no la juzgo, pero sí es muy importante empezar a sanar, porque si no uno repite patrones. Total. Yo empecé, como les digo, desde los 21 años a ser mamá, y hubo momentos en los que repliqué ese patrón, pero gracias a Dios siento que pude empezar a sanar para no repetir eso en mí. Y al sanar yo, como les dije ahora, sanó mi mamá, se dejó de culpar a una mamá, y mi hijo sanó, porque nunca él va a creer que su opinión no vale. Es que huir de la realidad es en realidad darle la espalda a la verdad. La razón por la que debemos poder verbalizar lo que pasó es porque verbalizándolo entendemos por qué estamos repitiendo. Es la única manera de poder encontrarnos con algo que duele, es volver a abrir la herida. Exactamente. Como es la anécdota. Es la única manera con la que podemos vernos de frente con esa historia, para no replicarla nuevamente, sino transformarla. Eso es lo que tú estás hablando en este momento. Y eso me suena mucho a que te quebraste, a que empezaste a sentir momentos donde el dolor
se empezó a transformar en verdad. Y es justo ahí donde la conexión perfecta entre ese interior y ese exterior se da. Cuando hay quebrantamiento. No hay otra manera de poder entender qué es lo que de nuestro interior se está manifestando de manera contraria. Porque si el dolor es el único que te muestra y te revela la realidad de cómo te estás proyectando. Exactamente, o sea, si no me hubiese dolido, pues no, simplemente... Tú hubieras quedado me hubiera simplemente quedado- preguntándote. Sí, o sea, viviendo la vida normal, pero como me dolió, entonces decidí mirar hacia adentro, qué es lo que me está doliendo, por qué yo en este momento no soy capaz o me digo tantas veces que yo soy tímida y porque entonces Dios cuando me da propósito me hace un llamado de hablar en público. El rompe patrones. Porque yo hace muy poco estuve en una reunión de mujeres donde estuve hablando de él, claramente. Y yo, cuando me invitaron a ser parte de esto, yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Porque aquí, Ajá, porque en público, ajá. porque no sirviendo a la iglesia o yo qué sé, pero porque en público si sabes cuánto le temo yo hablar a la gente. La misma pregunta me lo hacía yo, porque por todo eso que construí me pasé la vida pensando que el rol de mamá, check con la primera hija y ya. No, Pero era un temor gigante, gigante a otro ser, a hacerme cargo de otro ser. Y cuando a Dios le da por darme dos, no uno, dos, y de una. como que me decido, como que digo, sí, bueno, está bien. Y a él se le ocurre la grandiosa idea. Se puso bien creativo. ¿Cierto? Y entonces él rompe patrones. La verdad es que la Completamente. verdad de Dios rompe tus Y patrones. ahí entonces yo me di cuenta que la timidez no hacía parte de mí. Y de hecho, hablándolo con Pau esta semana que estuvimos estudiando sobre esto, ella me decía, ¿pero tímida? Ujú. Yo no te veo tímida. Y yo decía, pero ¿cómo no? Si así yo me siento. O sea, yo sentía que yo hablaba con las personas y que a mí la cara se me desfiguraba, que yo sudaba, que yo no era una cosa impresionante, pero era todo a través de ese temor, de ese trauma, de ese miedo, de Claro. eso que me generaron de pequeña, ¿no? Claro. Y Entonces- así mismo definiste tu imagen. O sea, tu imagen interior se proyectaba de esa forma, pero era por todas esas definiciones que tenías de ti mismo. Ujú. Ahora, hemos mencionado dos perfiles de mujer, dos historias de mujer que crearon una imagen. Tú en este momento puedes identificarte tanto con Clau o conmigo, o quizá no, o quizá te has dedicado a proteger otro tipo de imagen y es válido porque nos gustaría que nos dejen en los comentarios si quieren entrar en ese proceso de valentía y poner, me dediqué a proteger esto, me dediqué a crear este tipo de imagen, porque eso es liberador. Ya ves Exacto. que nosotras hemos ido liberando esa parte mientras más lo verbalizamos. Cómo entender que nos dedicamos a proteger esa imagen desde el rechazo, quizá otras desde el abandono, quizá otras desde el miedo tremendo a sentir dolor. O a sentir amor. Exacto, porque tal vez ese molde de amor que nos entregaron no era el que... No, y Pau, mira, antes de terminar, porque yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, es impresionante, mi mamá nunca me dijo te amo, Wow, pero porque ella, pues, no sabía no eso. sabía decirlo. Claro. Y cuando yo me convierto en mamá, y yo en mi anhelo profundo de que mi hijo siempre me dijera te amo, yo empecé a decirle te amo a mi mamá. A transformar, claro. Y al principio mi mamá, yo le decía, bueno, madre, en nombre de Dios, yo le pido la bendición, nombre de Dios, mami, te amo. O la abrazaba, te amo, Ajá. y ella se queda muda. Claro. Bueno, y A sanar a sanar en ella. muda se quedaba. Wow. Y ahora me dice, te amo, hija. O sea, cosas maravillosas que solamente lo hace esa sanidad interior. Es hermoso poder analizar entonces cada una de manera muy honesta consigo misma y empezar a deconstruir esa imagen que te has dedicado a proteger desde una copia exterior. Ya sabes, no desde la culpa, eres víctima de todo aquello que se ha quedado allí confundiéndote,
pero tampoco para victimizarte, tampoco para Exacto. quedarte detenida allí, me dañaron, me dolió. Hay que hacerse responsable. No, haciéndote cargo, invirtiendo los patrones y diciendo, ok, voy a hacer un proceso de autorreflexión, que es esa otra parte de lo que hemos explicado. ¿Qué pasa con la reflexión? En el término físico, la reflexión es todo aquello que la luz hace en la imagen. Ujú. No es lo que el espejo hace con la imagen, porque recuerden, el espejo no transforma nada. Entonces, la luz tipifica a Dios. Ujú. Ese espejo somos nosotros. Y esa reflexión es lo que verdaderamente proyecta la luz que está Exacto. rebotando contra Y lo que estamos mostrando. y lo que estamos mostrando. Entonces es importante poder llegar a hacernos preguntas como esta. ¿Qué luz está iluminando nuestra vida? ¿Qué luces, a qué luces le hemos dado control de nuestra vida? ¿Y qué tipo de superficies somos para reflejarla? Exacto. Somos unos espejos sucios, corrugados, empañados, que hacen ver una imagen difusa, una imagen confusa, o podemos convertirnos en esos espejos limpios que cada día se lustran, que Exactamente, cada es día... importante saber, que tengan eso presente. No es que de un día para otro ya eres el espejo súper limpio. No, eso es un proceso. Ujú. Eso es un proceso. Pero sí que hay que tomar la decisión de dar ese paso. Aunque duela, aunque se sienta temor y todo eso, pero hay que darlo porque, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estos 2 episodios, es completamente sanador. No solo para ti, sino para tus generaciones, para las personas de atrás. Así es. Entonces ya no se trata de la imagen que reflejas, ya no se trata del espejo, se trata de la luz. Así es. Así empezamos y así terminamos. Se trata de Él reflejando su imagen al exterior en nosotros. Así es. Que Dios los bendiga. Chao, chao.